10 de la mañana, 35 minutos. Estamos con invitadas aquí en el estudio Henrich y Loyola para charlar de varias cuestiones, muchas de las cuales tienen que ver también con este mes de marzo, con el 24 de marzo que tenemos por delante, que siempre es una fecha significativa y en este caso por el contexto político, social, económico y por el número redondo también de los 50 años del golpe, bueno, da lugar a prestarle mayor atención, a dar algunas otras discusiones que han pasado de largo en los últimos años y demás. Está Leticia Batista, que es integrante de Sororidad y Fe, y también Mónica Oliver, integrante de Bahía Che, que también varias de sus integrantes están participando de este espacio que se ha conformado hace algunas semanas, donde aquí, como en otros puntos del país, hay gente bordando nombres de víctimas del terrorismo de Estado y que se compartirá eso en las distintas manifestaciones del 24. Bienvenidas, gracias por acercarse. ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, Leti, en principio hemos hablado telefónicamente, creo que es la primera vez que podemos charlar con más calma aquí en el estudio con distintas compañías integrantes de Sororidad y Fe. Si querés contar un poco de qué se trata el grupo y el recorrido que han hecho hasta aquí. Sí, Sororidad y Fe surge primero a nivel nacional por los años 2018-2019 en Buenos Aires, donde compañeras se encuentran y empiezan a mostrar, a compartir su inquietud por las teologías feministas, ¿no? Que son bastante desconocidas dentro de las iglesias, y con este intento de articular o de conectar los feminismos con el cristianismo, ¿no? Que parece a veces una articulación imposible, pero no es así. Entonces, en Bahía nos unimos en la pandemia al grupo, al colectivo que es ecuménico, ¿no? De mujeres y disidencias que buscan esto, ¿no? O sea, conocer las teologías feministas, así empezó, y conectar los cristianismos y el feminismo, pero, entablar un diálogo, ¿no? Pero también después empezó a surgir enseguida en estos grupos que que surgieron en distintas partes del país, ahora también en Chile, también empezaron a surgir las situaciones de violencia y de abusos en las iglesias, hacia las mujeres sobre todo, y las disidencias también. Entonces eso también forma parte importante de los encuentros, de los diálogos, las compañeras, sobre todo las más jóvenes, se mueven sobre todo en las redes, ¿no? Ese es su punto más fuerte, que es muy bueno. Y empezaron a aparecer también otros intereses, ¿no? Como transversales al movimiento, al colectivo, y uno es el de los derechos humanos, lógicamente, porque también forma parte de nuestro recorrido. Y acá en Bahía, el grupo de Bahía, digamos, tenemos como un interés especial en esa cuestión. Así que el año pasado nos propusimos esto, organizar actividades, distintas iniciativas para rescatar la memoria, ¿no? De mujeres y de varones, primero de cristianas y cristianos, ¿no? En Bahía Blanca. Por eso hicimos el homenaje a Coca Pablo, estábamos hablando recién con Mónica, y en diciembre, ¿no? En Cáritas, y después también el podcast que hicimos con ustedes, y entonces en el medio de eso nos empezamos a enterar de esta propuesta de los bordados, que primero sabemos que en Santiago del Estero hace 2 años que están bordando. No me olvides, ¿no? 30.000 agujas por los desaparecidos y desaparecidas, y después en distintas partes del país, nos llegó a nosotros la propuesta de Buenos Aires, entonces hicimos la convocatoria, ¿no? Mónica también, usted contabas que también la recibieron. Sí, ¿qué tal? Nosotros también, yo me acuerdo que hace 2 o 3 años también participé en 1000 agujas por la dignidad, con una convocatoria en Chile, que por suerte pude mandar un bordadito, porque ellos te mandaban el nombre de un desaparecido con una pequeña historia y vos tenías que crear ahí sobre eso un bordado. Y tuve la suerte de que mi vecina, Elsa, iba para Chile y lo llevó y también después me lo trajo. Y estuvo en exhibición allí. 1000 agujas por la dignidad hace rato que está haciendo... No nos faltan motivos a nadie para... Y en Chile hacen unos bordados hermosos, unos paisajes. Claro, porque tienen toda esa tradición, además, desde Violeta Parra, de las arpilleras, tienen cosas muy bellas. Es maravilloso. Así que yo también la había recibido, y como también
me gusta bordar y le contaba a Leti que nosotras en realidad tenemos un grupo de bordadoras, de tejedoras, que somos un grupo y no somos un grupo, o sea, además muchas somos vecinas. Ujú. Y hay en nuestro barrio, así en esas dos callecitas que tenemos en Bellavista, ha pasado la masacre del 4 de septiembre. Entonces, hay personas del grupo que han estado ahí, Ujú. el mismo día que sucedía eso, y entonces hay mucho involucramiento. Después, por ejemplo, Alicia tiene 2 familiares desaparecidos, una prima, hermana y un cuñado. Ujú. Entonces, siempre estuvimos muy sentidos por toda esta temática. Y entonces, bueno, cuando salió, yo por supuesto invité a todas a que bordáramos y empezamos a hacer, sin saber que estaba este otro grupo, Claro. ¿no? Y Claro, dijimos, pensé sí, que bueno, no tenemos que coordinar y justamente... Perdón, justo yo bordé el nombre de Manuel Tarchisky. Que Mira, que es de ahí, la claro. masacre de Claro, Catriel. bueno, recordemos cuando hablamos de la masacre de Catriel, el 4 de septiembre de 1976 monta el 5º Cuerpo de Ejército con la colaboración de la nueva provincia, toda una acción psicológica donde simulan el fusilamiento de 4 militantes que habían sido Claro. secuestrados y habían estado en la escuelita, ¿no? Con Tarchisky, Fornasari, Castillo y Matkin. Maskin y Castillo. Ujú. Claro. Eh, Si los hacen morir allí, o sea, como si los masacraran allí, pero... Bueno, aprovecho a decir, esto no tiene nada que ver con el bordado, pero aprovecho a decir que en el Boronat hay una pequeña plazoleta, se llama 4 de septiembre, que fue impulsada por la hermana de Zulma Maskin, en su momento Susana Maskin, que ha fallecido lamentablemente, pero que ella tenía, y gracias a su tesón y demás, y su trabajo, se logró hacer un monumento allí. Pero ese monumento está destruido. Y es nuestro deber, de todos lados, y lo convoco a todos, juntarnos para que esto lo podamos modificar, transformar en otra cosa. Nosotros, inclusive desde el barrio, hemos pensado que sería muy interesante tener hacer un pequeño lugar de encuentro, muy pequeño lugar de encuentro donde la gente se siente en redondo a poder conversar y podamos plantar 4 árboles que lleven los nombres de esta gente. Bueno, hablando de esto de conversar, justamente la propuesta ha surtido efecto en ese sentido, ¿no? No solamente el bordado o una acción más en el marco de la memoria, sino realmente sentarse y mientras se va bordando intercambiar. Y ahí me han contado que se dieron situaciones muy interesantes, ¿no? Claro, ¿Qué nos quieren claro. contar al respecto? Sí, bueno, vos también bordaste, Maura. Estuve, pero lo que pasa es que yo estaba muy concentrado, no podía hacer las dos cosas a la vez. Ya sé, pero digo, estamos hablando todo de mujeres, pero en realidad han participado varones y eso está muy bueno. No mucho, pero bueno. Sí, pero los que han tranquilamente que pueden, claro, no pasa nada, totalmente, no tiene están ningún problema, invitados todos los que ninguna quieran venir. imposibilidad, más que mental. Varones, disidencias, todo. Bueno, sí, eso es lo bueno. O sea, una es la conversación por ahí que surge más grupal, que después podemos hablar más de eso, pero las pequeñas conversaciones, tanto cuando la gente va llegando, como está sentado al lado, no, es impresionante. Por eso hoy vamos a llevar un cuaderno para que cada uno anote historias, o sea, tanto de los diálogos que surgieron como de las pequeñas historias. No, es impresionante porque llega una persona y te dice, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, la última vez, ¿no? Yo había abordado este nombre porque era una persona que ella conocía, no me acuerdo quién era, pero cuando vine acá, claro, ya estaba abordado. Bueno, entonces me dieron otro nombre, ella te entregó ese, le dieron otro, y después dice, y cuando voy a mi casa me doy cuenta que era el papá de una alumna mía de Jardín de Infantes, digamos, o sea, cosas así. A otro también le dieron un nombre y se dio cuenta que conocía a esa persona. Son cosas que ahora mismo ella habla de la masacre de Catriel, digamos, bueno, yo bordé ese nombre que es el hermano de una compañera mía del secundario que pudo hablar con nosotros la otra vez por el Zoom, ¿no? No, montón de pequeñas historias que se mandan en los diálogos de al lado, porque, o sea, además, como decía Mónica, tanto en el grupo de ellas, que se están juntando, como también las que vinieron acá, y todo, muchos son gente que, o sea, hay una diversidad de sectores representados, eso está lo bueno, distintas, inclusive pertenencias políticas, distintos, qué sé yo, personas militantes, otras que vienen sueltas, personas que vienen porque escucharon puedo ir, o sea, ¿qué llevo, no? Y hay mucho interés, muchas ganas de participar, ¿no? Y el primer paso es una pequeña investigación de, bueno, quién era la persona que tenía ese nombre, ¿no? Porque eso es lo más interesante, justamente, ¿no? Que vos te enterás cómo fue, ¿no? Sí, lo que nos pasó a nosotros también fue que, bueno, por ejemplo, vino una de la compañera y dice, bueno, yo quiero bordar esto. Y eran como 18 nombres y los bordó los 18, porque a todos los conocía. Muchos yo también conocía, pero digo, bueno, no nos vamos a pelear por esto. Entonces yo también encontré un montón. Yo quería, por ejemplo, a Henry Loyola lo quería bordar, porque les tengo un cariño y una admiración especial, ¿no? Y así, entonces hay muchos que van a estar repetidos, pero no porque sino porque, bueno, porque han tocado o han sido conocidos. Entonces eso sucedió también.
Después, el bordado, como le decía Leti recién, es una especie de coser la herida, de suturar la herida. El bordado lo que te permite es reflexionar, es como un mantra, de alguna manera, ¿viste? O sea, vos estás pensando, reflexionando y de alguna manera curando, lamiéndote las heridas, cerrando esas heridas. Y en esto de cerrar las heridas, sí, por supuesto, salió todo el tema de que por qué tenemos dos marchas, de cómo no podemos unirnos, que ya salió el año pasado y el anteaño, y que ya hay un montón de gente que realmente se siente muy mal porque esto no se pueda concretar, siendo que se concretó en el resto del país también, o sea que todo el mundo hizo un esfuerzo. ¿Qué nos pasa? Yo quiero ser autocrítica, decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué problema tengo? Pero yo creo que hay que hacer, no sé, buscar un nuevo lugar que no sea ni el de uno ni el del otro y encontrar, no sé cuál es la solución, pero no puede ser que no la podamos encontrar. Claro. Esa conversación surgió en el segundo encuentro. Íbamos a hacer encuentro cada 15 días, pero como había ese interés que digo, propusimos ahí hacer, primero hicimos en la Plaza de la Memoria y la Resistencia, después en Cáritas, y ahí en Cáritas surgió la inquietud muy fuerte de parte de una de las compañeras del grupo de ustedes, y enseguida todas las demás, o sea, nos interesamos y sí, por eso empezamos a dialogar y surgió la idea de hacer la carta, que por lo menos es un intento, ¿no es cierto? O sea, de expresar algo que es el sentir de mucha gente. Muchísima gente. Yo diría que muchísima gente está y no se sabe qué hacer, porque tampoco uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Un tercer acto? Es absurdo también. Claro, porque alguien dijo en nuestra reunión, y bueno, nosotros, porque dijimos, la bandera, ¿dónde la vamos a llevar? Porque con todos estos retazos se va a hacer una bandera, o dos, no sabemos, depende o sea, el tamaño, todo eso, pero... y bueno, si hay dos actos, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, que esté un rato en cada acto, pero es una cosa un poco ridícula en realidad, ¿no? Pero alguien dijo, bueno, y llevemos la bandera y que invitemos a marchar desde ahí. No, porque van a ser tres marchas. Claro, van a ser 3 marchas. Va a ser un desastre. Otra cosa que me parece interesante decir es que, bueno, a nosotros lo que nos pasó también es que la idea era que mandar los nombres a Buenos Aires, y después una vez que estábamos haciéndolo dijimos, pero che, es una pena mandarlo a Buenos Aires, nos salió cierta mezquindad y dijimos, mejor nos quedamos con la bandera acá. Claro. Y lo que pensamos también es que esas banderas tienen que estar en los lugares públicos, o sea, habrá que exhibirla en el municipio, en los hospitales, en las sociedades de fomentos, que tengan su presencia, ¿no? Sí. Tenemos que ver cómo podemos hacer eso. Y también eso. en el último encuentro se trajo esa propuesta que creo que surge de abuelas, de hacer también pañuelos, ¿no? Y distribuirlos, ponerlos en distintos lugares, como decís vos, en escuelas, en hospitales, o darle a la gente ese día, o cualquier otro tipo de intervención que se pueda hacer con respecto a esto, lógico que ya se vienen haciendo, esto mismo que propones vos, ¿no? Sí, había escuchado de hacer como, aunque sea unos pañuelitos blancos para ponerse acá como se usaba el pañuelito verde, bueno, parece un pañuelito blanco, eso también está muy bonito. Hay muchísimas iniciativas y creo que hay que florezcan 100 flores, como dirían. Que florezcan las ideas y que florezcan cosas y que se hagan y se hagan porque necesitamos. Hoy recibía un pequeño correo donde decían que el arte, cuando aparecieron los Beatles fueron, digamos, como una respuesta al nazismo, o una respuesta, o sea que el arte logra neutralizar o logra vencer al odio, ¿no? De alguna manera. Y sí, yo creo que sí, que desde la poesía, y les voy a leer un pequeño, uno o dos pequeños poemillas. Que les voy a leer, yo creo que es de Laura Forchetti, que a mí me gusta mucho y me impresiona mucho, de ese libro que ella hizo con Graciela San Román, Un objeto pequeño. Con variedades de Dorrego, ¿no? Que son sobre desaparecidos de Dorrego, pero el poema dice así: se lo llevaron. ¿Por qué no lloramos a los gritos? O alguien que venga a llorar conmigo. Me parece... El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de escuchar, el miedo de decir, el poder sobrevive imponiendo el olvido. Esta casa es otra. No fue aquí donde les di de comer. A esta casa se entra hablando bajo. No se pregunta por nadie. Bueno. Muchas gracias. Ahí están escuchando a Leticia Batista, recién la escuchaban a Mónica Oliver, estamos charlando sobre este camino hacia el 24 de marzo, a los 50 años del golpe, y recién expresaban
cómo surge esa necesidad de la unidad en la conversación. Lo plasmaron también en una carta abierta que está circulando en redes sociales, que invitamos también a compartir, lo hemos publicado en su momento en nuestra web. Un fragmento de ella dice: creemos que la memoria no pertenece a un sector, es patrimonio del pueblo. La lucha por los derechos humanos ha sido y debe seguir siendo una causa común frente a los desafíos actuales, frente a los discursos negacionistas y a cualquier intento de relativizar lo ocurrido. La respuesta más contundente es la unidad. Una sola marcha en Bahía Blanca no implica borrar las diferencias, sino priorizar aquello que nos une. El compromiso con el nunca más, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la defensa de la democracia. Una marcha unitaria fortalece el mensaje, amplifica la voz colectiva y honra de manera más potente a quienes ya no están. Creemos que este 24 de marzo de 2026 debe ser una jornada histórica para nuestra particular ciudad, plural, masiva, respetuosa y profundamente comprometida. Una convocatoria amplia donde todas las expresiones que sostienen la memoria puedan marchar juntas, demostrando que a 5 décadas del golpe seguimos de pie. Por ello hacemos un llamado sincero y respetuoso a toda la comunidad de Bahía Blanca, organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y a cada vecina y vecino, a construir colectivamente una única movilización conmemorativa. La memoria nos necesita unidas y unidos. La democracia se fortalece en el encuentro a 50 años del terrorismo de Estado, que nos encuentre marchando juntos. Bueno, parte más allá de la presentación del grupo y demás que está contenida en esta carta que anda circulando allí. ¿Qué repercusiones tuvieron? Sí, no, en general las repercusiones fueron, o sea, todo el mundo fue una muy buena recepción, todo el mundo estaba de acuerdo con la propuesta, ¿no? Las devoluciones que recibimos estaban de acuerdo y que había que difundirla, ¿no? Claro, no está en nuestro poder decidirlo, salvo, no sé, claro. Ese es el problema. Pero ese es un problema que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la apropiación. Todos sufrimos el golpe, todos sentimos que somos parte de esa lucha. Y a mí me produce lo mismo que me produce, esta pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Que quedamos como un poco impotentes, como si no tuviéramos herramientas para... Bueno, esta carta quiere ser una herramienta de debate. Nos gustaría debatir frente a frente con todas las personas que organizan los actos para que nos digan claramente cuál es el problema. Porque realmente no lo podemos comprender. Personalmente yo no lo puedo comprender. ¿Cuál es el problema que hay? Hay incluso allí un ejercicio interesante también en esto que vos decís del contexto que se vive, que en algunos otros casos se ha ampliado espacios de unidad que también se manifestaban de manera diferenciada. No se piensa en materia laboral contra la reforma y demás. Ha habido algunas experiencias contra la ley bases o el DNU en la universidad. ¿No? Con otras causas que ha permitido, algunas con mayor, menor alcance. Lo que parece compartirse, digamos, lo que uno va escuchando en esos espacios también es que hay una necesidad de que seamos más, ¿no? Digamos, que quienes nos vamos manifestando en estos sentidos. Tal vez esto también sirva para ir destrabándolo. No se logre para este 24 de marzo, pero sea un camino en ese sentido, ¿no? Mira, el otro día justamente hicimos una pequeña reunión sobre el golpe para conversar, que lo hicimos ahí en la Macanuda, que estuvo muy bueno. Y fue va a continuar, ¿no? Va a continuar el martes que viene y el otro. Pero lo que quería decir es que una compañera dijo, tenemos que terminar de desconfiar entre nosotros, entre nosotras. Nosotros tenemos un pecado, la izquierda, yo que vengo de la izquierda, tenemos un pecado original, que es que nos separábamos en sectas. Entonces, aquellos no se me junto con aquella porque es una trosca, el otro no sé qué, el otro es un conservador, no sé, distintas cosas, nos poníamos los sellos y ahí nos quedábamos, como si la humanidad fuera, digamos, un recetario, fuera una cajonera donde acá están estos, acá están los cristianos, acá están los que no son cristianos. No, ellos están dando, por ejemplo, una muestra con su ecumenismo, que todos podemos juntarnos, que todos podemos conversar. A mí me gusta mucho el feminismo comunitario, lo que viene de Abya Yala, lo que viene de la ancestralidad, que también tiene sus cosmovisiones. Todo eso, si te vas al fondo de las cosas, coinciden, porque en todos lo que queremos es un mundo mejor, un mundo otro posible, donde no haya exclusión, violencia, soledad, y que la ternura prime. Y hoy por hoy, digamos, lo que estamos viviendo entonces, en Argentina, en el mundo, es como decía, el otro estábamos comentando antes con ella, ¿no? Que Dolores Fonsi decía, cuando recibió su premio
por la película Belén, o sea, yo vengo del futuro, dice yo, o sea, nosotros estamos acá en el futuro, por decir, las cosas que están pasando hoy por hoy en Argentina, se está destruyendo un montón de cosas, entonces cuanto más reafirmemos, ¿no?, estas opciones importantes, ¿no?, tenemos que estar unidos y unidas, porque si no, es como dice en la carta, ¿no?, para que tengan más fuerza y creo que de esa manera honramos mejor a nuestros a las víctimas. Totalmente. Claro. Si se trata de honrar, hay que hacer un sacrificio por todo eso, ponerse en ese lugar, ¿no? Ahora, en ese sentido, Mónica, porque también la historia de los 50 años, la revisión, también es interesante para mirar cómo era la militancia en esa época, porque muchas veces corremos el riesgo también de idealizar un montón de cuestiones, porque uno ve, por un lado, que no sé si divisiones, pero sí distintas agrupaciones muy diversas que seguramente se mataban discutiendo, pero experiencias como lo que fue la Federación Universitaria, donde lo matan a Uatu, y ahí vos veías una conformación de una representación muy diversa políticamente. Totalmente. Por lo cual, ¿qué en ese sentido podrías reflexionar en torno a eso, ¿no?, que nos permita también poner en diálogo con las militancias de esta época? Creo que, que tenemos muchas cosas que aprender, que la verdad que, han pasado muchos años y ahora ya somos grandes y ahora mirando desde acá, uno se da cuenta de todas esas cosas que se le pasaron por alto, tantísimas, y tantos errores que hemos cometido, y que tenemos que abordarlos, los errores que hemos cometido. Tenemos que poder abordarlos para poder dar el salto y hacia una mejor forma de ser como personas, hacia una mejor forma de ser como militantes, ¿no? Porque si no, no va a la cosa. Yo creo que es para otro debate, ¿no? Es muy largo, pero yo creo que sí, que fuimos muy ciegos en muchas cosas, éramos muy jóvenes, y después, después de la dictadura, yo creo que a todo el pueblo argentino le falta entrenamiento participativo, porque quedó mucho miedo. O sea, no fue en vano lo que hicieron, quedó un miedo enorme. Yo recuerdo las primeras marchas que hacíamos por el 24 de marzo, éramos un puñadito de personas, y nos miraban con cara de cualquier cara, ¿no? La vez pasada yo recordaba cuando enfrentamos a Astiz, por ejemplo, por primera vez acá en Bahía Blanca fue, porque después le dieron una trompada en Bariloche a Astiz, pero la primera vez que nos enfrentamos fue acá en Bahía. Y una vez estábamos también todos juntos y lo pudimos enfrentar a Astiz. Pero quiero decir que nos falta ejercicio democrático, ejercicio de debate sincero, de debate real, de cuáles son, pero no para querer convencer al otro, sino para poder pensar juntos y juntas, porque realmente certezas hay pocas, lo que hay son muchas preguntas para hacerse, y nadie tiene o sea, en realidad tampoco nadie tiene la verdad, no está. Tenemos que hacerla entre todos, hay que construirla. Escuchándose y tolerando que los demás son distintos y que, menos mal que así es. ¿Qué querríamos? Que fuéramos todos iguales, sería espantoso. Claro. Leti, vos tenés militancia territorial, barrial, ¿no?, además de sororidad y fe. Este tipo de cuestiones en las discusiones, en los barrios y demás aparecen, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? También que, por un lado, la intriga respecto de, por ejemplo, no sé, se avanza desde el gobierno con un indulto, ¿cómo será la respuesta realmente? ¿No? Hay una discusión respecto de la memoria también para las nuevas generaciones, cómo se transmite, cómo se percibe, cuán lejos queda en función también de las prioridades actuales, que es tratar de llegar a fin de mes y resolver el mango y la comida del día. ¿Cómo trabajar también estas discusiones en lo territorial, no? Claro, sí. No, o sea, te digo, no solamente de mi recorrido territorial acá en Bahía Blanca, sino de toda mi vida, porque yo viví mucho en el norte del país, la mayor parte de mi vida. Quizá en Rosario, no, distinto, pero en general en el norte y en los barrios tampoco, no son temas que surgen, digamos. Hay mucho, como veníamos hablando recién con Mónica, muchos silencios, ¿no? Muchas cosas que no se dijeron, no se dicen. O sea, hasta veníamos hablando recién de las familias de los desaparecidos, digamos, que no se habla del compromiso, de la lucha, de cómo era del recorrido de esa persona que terminó siendo víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, cuanto más podamos poner
cuando podamos intentar, ¿no?, trabajar estos temas, a veces es un poco difícil porque tenés que tener una presencia importante en el lugar, ¿no? Y tener confianza con la gente para hablar de algunos temas. Y bueno, yo recuerdo en algunos espacios cuando vivíamos en Santiago del Estero, que hablábamos de muchos temas de la realidad, o sea, estaba incorporado dentro de las propuestas de trabajos en las comunidades, estaban incorporados todos los temas de la realidad y también estos, ¿no? Te diría, hasta como mi recorrido viene de parte de la iglesia. En las fichas de catequesis estaban los temas estos, ¿entendés? O sea, no eran temas que se disociaban, ¿no? Estaban totalmente involucrados, pero bueno, pero no es fácil. No es fácil sacar los temas, a veces hay que buscar toda una propuesta didáctica para poder hablar y para que la gente se anime a participar, como decías vos, ¿no? Para que se pueda dar ese diálogo. Yo creo que, bueno, el diálogo en los barrios es quizá el más desafiante. Como como muchos otros temas. Claro. Lo mismo los derechos de las mujeres, digamos, claro. No es un tema que se hable fácilmente a veces en los barrios, ¿no? Sí, o incluso algunos muy directos, imagino, reforma laboral, por ejemplo. También, ¿no? Claro. Lo que veo también en la calle en estos días es que hay como una cuestión de expectativa de que la cosa va a mejorar sin mirar mucho en detalle y ver las consecuencias que se pueden tener en la vida cotidiana. Pero bueno, claro, también hay una situación de precariedad desde lo laboral ya existente que uno puede comprender también que se espere algo de... Claro, otra cosa de algún lado, ¿no? Le decía a ella en relación al nunca más y a las cosas que han pasado. Bueno, aparte de ese silencio y ese miedo, que incluso hay familias que no pueden todavía ni decir ni tomar la palabra para decir y blanquear o hablar con los descendientes y poder decirles. También lo que ha pasado, a mi juicio, en esta democracia que supimos conseguir, es que ha habido mucho gatillo fácil, por ejemplo. Mucho pibe, y para mí el nunca más es hoy también, o sea, nunca más no es una cosa que quedó enterrada en el pasado y fue solamente de un periodo de la vida y de la historia. Fue una cosa brutal que no tiene que volver a suceder en ninguna de sus fases. No se puede secuestrar gente, mujeres, niños, que desaparezcan niños incluso. Tenemos Logan, tenemos Guadalupe, tenemos miles de niños que no se saben dónde está. ¿Cómo es posible? O sea, eso también para mí es parte de los reclamos que tenemos que hacer y es parte de exigirse nunca más, ¿no? O sea, que no pasen esas cosas. Lo mismo diría de que un gendarme le tire un balazo en la cabeza, una granada en la cabeza a un pibe que está sacando fotos, para mí es inconcebible. Es de una brutalidad intolerable. Que se desfinancie la atención a los discapacitados. Bueno, ni hablar. A las personas mayores, a los jubilados, a las jubiladas, a los enfermos oncológicos. Eso nunca más también. Claro, y sí, eso nunca más también. Por eso. Por eso es tan ancho y por eso están de todo el mundo y por eso tenemos que pelear por otro mundo y porque estas cosas no dejen de existir. O sea, que nuestros derechos, ponerlos a la bandera de los derechos tiene que ser fundamental. Bueno, le agradecemos la visita. Dos invitaciones te pido, Leti. Por un lado, la semana que viene, del martes al viernes, al mediodía, vamos a estar compartiendo también en el aire del 87.9 el podcast al cual hacía referencia. Bueno, hicieron desde Sororidad y Fe con la edición aquí de la radio. Y además contanos cómo siguen con las reuniones. Sí, hoy mismo, ¿no? Hoy nos juntamos en Rodríguez 78, en Cáritas, así que están invitadas todos. Aunque no hayas participado antes, podés venir, llegarte. A las 18 horas, sí. Y el lugar bien, porque anda la gente ahí, entre los cambios de lugar y horario van rebotando. ¿Hoy dónde es? Rodríguez 78, Cáritas, a las 6 de la tarde, 18 horas. Y hay materiales, si no tenés materiales podés venir igual, tenés todo para el lienzo, los hilos, las agujas, todo, y bueno, y también con ganas de participar y de compartir. Y seguramente nos reuniremos alguna vez más. Ya vamos a empezar a armar la bandera, digamos. Ya tenemos bastantes lienzos terminados, y bueno, después quería decir que también hay gente que está abordando en su casa porque por X razón no puede ir a la reunión. Así que bueno, de todo, hay distintas maneras de participar, pero si quieren llegarse hoy, con mucho gusto los esperamos. Bien, y una línea del podcast, ¿de qué se trata para quienes lo quieren escuchar? No, en el podcast intentamos
compartir, difundir, digamos, un poco la vivencia de una de nuestras compañeras, porque hay otras más en el grupo también, pero bueno, Tere se animó Tere Roth se animó a compartir su experiencia de los años 70, su compromiso, ¿no?, en Villanocito sobre todo, y a partir de ahí, bueno, con Ailén, ¿no?, que es más joven, y yo también, no, la más grande, pero dialogar con su experiencia en relación a nuestras vivencias, pero también un poco a cómo jugaba ¿no?, el contexto eclesial y social de esa época, y el hoy también, ¿no?, y traerlo al hoy, más que nada en la voz de Aylu. Y bueno, nos pareció muy, muy interesante poder compartir eso, rescatar su experiencia, ¿no?, para difundirla hoy. Bueno, gracias por la visita. Invitamos también a quienes nos están escuchando o viendo en algún momento esto a través de YouTube, que nos hagan llegar sus opiniones respecto del planteo que está hecho aquí de cara a conversar acerca de la necesidad de la unidad en el aniversario del golpe. 291-441-6374.